Hola, me llamo Todo Sansó y voy a hablar de ciertos conceptos de comedia. Hoy voy a hablar de uno de los temas que yo creo que es uno de los temas más controvertidos, quizá el tema más controvertido en torno a la comedia, que crea, yo creo, bandos irreconciliables, que es el tema de si la comedia tiene que ir de abajo arriba. O sea, si la comedia tiene que tener una actitud crítica hacia el poder. O sea, si la comedia, por decirlo así, ha de tener una función moralizante o aleccionadora. Y los que piensan que sí, sostienen que los chistes perpetúan estereotipos negativos y entonces perpetúan estados de desigualdad o de injusticia social. Claro, yo creo que, tanto si crees que la comedia, si crees que ciertos chistes perversos pueden perpetuar o eternizar ciertos estereotipos perjudiciales para cierta gente, como si piensas que no, pues esto es pura hipótesis. O sea, es una conjetura porque, que yo sepa, no existen estudios rigurosos que asocien el tipo de chistes que te gustan y lo despreciable que puedas ser tú como ser humano. O sea, yo no he leído o no he visto ningún estudio que digan lo que en estadísticas se llaman que son variables dependientes, o sea, que están relacionadas entre sí. Entonces, cualquier discusión sobre este tema, sea en Twitter o en una cena con amigos, la discusión la va a ganar el que tenga más facilidad de palabra o el que esté más inspirado, no el que tenga datos rigurosos sobre el tema, porque que yo sepa, no los hay. Yo no sé. Y de verdad no creo que nadie que se enzarza en estos debates lo sepa, si por ejemplo entre los miembros del Ku Klux Klan hay más fans de Louis C.K. o de Ghislaine, que son cómicos de humor negro, que de Jerry Seinfeld o Adam Sandler, que son cómicos de humor blanco. De hecho, yo creo que sería interesante hacer algún tipo de estudio en la cárcel, por ejemplo, preguntándoles a asesinos, violadores, maltratadores, criminales varios, cuáles son sus chistes y sus cómicos favoritos. Y de esta forma, pues se podría investigar y explorar un poco más el terreno y no solo desde la mera hipótesis. Así que si hay algún estadístico, antropólogo, sociólogo viéndome, le animo a hacerlo. Entonces, dicho esto, que es un tema que se basa en pura conjetura. Yo he llegado a oír que si la comedia no tiene una actitud crítica hacia el poder, pues como que es un arte menos elevado. Pero claro, yo cuando oigo esto pienso, ¿esta gente sabe algo de historia del arte? Porque claro, si tú haces un repaso de la historia del arte, te das cuenta de que durante muchísimos siglos de Occidente el arte no ha sido más que una propaganda del poder, o sea, una propaganda del status quo. Vamos a hacer un breve repaso a la historia del arte. Si nos remontamos hasta el antiguo Egipto y nos fijamos en su arte, nos damos cuenta de que su arte, pues, básicamente es una exaltación de los dioses y de los faraones. O sea, era una exaltación del status quo. Si pegamos un salto gigantesco en la historia y nos centramos, por ejemplo, en el Renacimiento, que es una época, pues, de esplendor artístico, y nos fijamos en sus máximos representantes, por ejemplo, Michelangelo, pues Michelangelo era un empleado del Vaticano. O sea, Michelangelo pintaba cuadros y hacía esculturas que están en iglesias. O sea, Michelangelo era un empleado del Papa. Yo creo que pintar una escena bíblica en el Vaticano, pues no es la cosa más antisistema del mundo. Por ejemplo, Leonardo da Vinci, que es otra de las figuras pues más relevantes del Renacimiento y quizá pues del arte del mundo occidental de los últimos siglos. Si pensamos, por ejemplo, en un cuadro como La Virgen de las Rocas, uno de los cuadros más importantes de su obra artística, ese cuadro, aparte de ser también una escena de carácter católico, es un cuadro que él pintó porque le contrató una cofradía para pintarlo. Y yo leí que se conserva el contrato, y en ese contrato hasta se dicta qué colores tiene que usar Leonardo da Vinci para hacer ese cuadro. O sea, ese cuadro es tal cual lo que para un cómico es un bolo de empresa. O sea, te llama Movistar y te dice, te queremos contratar para que hagas un bolo en nuestra cena de empresa y queremos que hagas estos chistes o que trates estos temas en el monólogo. Pintores también fundamentales para la historia del arte, como Velázquez, Goya, Rubens, son pintores que se dedicaban a pintar a reyes, ministros, la realeza, la aristocracia y exaltarlos en su obra.
Yo creo que una de las características de nuestra época, uno de los rasgos de nuestra sociedad, es que hay varios status quo. O sea, si en otras épocas de la historia estaba el catolicismo como status quo y todo lo que no fuera pro-catolicismo era muy marginal, ahora creo que existen varios centros de poder. Entonces, por ejemplo, hoy en día a un cómico le pueden intentar cancelar y esa cancelación, bueno, pues a lo mejor no destroza la carrera del cómico, pero al menos va a tener una repercusión negativa en su carrera por haber hecho un chiste en contra de valores que critica la izquierda. La ultraderecha. Nazi. Extremo derecha. Vox. Franco. Vox. La derecha. Facha. Vox. Franco. Facha. Fascista. Vox. Ultraderecha. Pero puede pasar también lo contrario, que a un cómico le intenten cancelar y aunque no lo consigan, pues erosionen su carrera por haber hecho un chiste en contra de la derecha. O sea, hoy en día te pueden cancelar tanto de un lado como de otro. Y entonces yo creo que en ciertos ámbitos nos podemos dar cuenta de que aunque consideren que su arte es un ataque al poder establecido, en verdad no deja de ser una propaganda para el poder establecido en su ámbito. También es verdad que en el mundo de la literatura hay más excepciones que, por ejemplo, en el mundo de la pintura, sobre figuras que no se han dedicado a exaltar el poder establecido o el status quo. Por ejemplo, tenemos a Oscar Wilde. Pero claro, Oscar Wilde no es que haga una crítica o un ataque específico sobre un gobierno, sobre una ideología, sobre una figura concreta. O sea, Oscar Wilde representa como una provocación para la época. O sea, tú lees el retrato de Dorian Gray, no lees una crítica concreta hacia algo de su época. O sea, lo que pasa que, bueno, en la novela hay una exaltación a la belleza, al hedonismo, y también hay una homosexualidad latente en el libro, que bueno, pues para aquella época resultaba extremadamente provocador. Luego, claro, cuando se descubrió que Oscar Wilde era gay de verdad, pues lo condenaron a trabajos forzados y tuvo una muerte súper trágica. O sea, en aquella época la cultura de la cancelación era mucho más heavy que ahora. También, por ejemplo, tenemos al Marqués de Sade. El Marqués de Sade, por su obra artística, pues se pasó un tercio de su vida en la cárcel. Un tercio de su vida. Son muchos años. Pero en general son autores que representan la excepción. De hecho, yo incluso diría que los científicos han sido mucho más transgresores y críticos con el poder establecido que los artistas. O sea, si pensamos, por ejemplo, en Galileo, negó el modelo católico de que la Tierra era el centro del universo y que el Sol giraba alrededor de la Tierra. O sea, Galileo negando a la Iglesia en la época de la Inquisición. Hace falta ser muy atrevido para negar a la Iglesia en época de la Inquisición. O sea, yo creo que Galileo coja cualquier cómico que va de transgresor del siglo XXI y se mea en su cara. Darwin, por ejemplo, otro caso extremadamente provocador y transgresor para su época. Darwin. De hecho, Nietzsche dijo: Dios ha muerto. Pues que es una frase muy provocadora para la época, pero Nietzsche lo dijo después de que Darwin publicara su libro de que venimos del mono. O sea que el marronazo se lo comió Darwin. Caso del cine, ya en pleno siglo XX, bueno, pleno no, porque es el principio del siglo XX, pero el cine también es un fenómeno interesante, porque el cine empezó como propaganda pura y dura del poder. O sea, las películas quizá más importantes del origen del cine, porque son el origen de lo que se conoce como la edición, el montaje cinematográfico, pues son las películas de Griffith, El nacimiento de una nación, que es propaganda del patriotismo estadounidense, y la película El acorazado Potemkin, que es propaganda del comunismo. De todas formas, voy a hacer un pequeño flashback hasta el siglo XIX, porque en el siglo XIX sí que surgió un movimiento. O sea, ya no era una excepción, sino que era todo un movimiento artístico que representó no sé si decir, sí, podríamos decir un ataque o un zarandeo a los valores establecidos, que es la bohemia del siglo XIX. O sea, ahí surgió un movimiento de artistas que representaban un desafío para todas las convenciones de su época, tanto pintores como escritores. Por ejemplo, yo creo que uno de los cuadros, un cuadro que he elegido para el vídeo como un cuadro representativo que implica un punto de giro en la historia del arte, es este cuadro, que se llama Olimpia, de Monet. Es un cuadro que yo creo que es un cuadro muy interesante porque, claro que había habido desnudos anteriormente en la historia del arte. O sea, la historia del arte está repleto de desnudos femeninos, pero son ninfas, son diosas. En cambio aquí Monet lo que retrata es una prostituta, una puta desnuda en la cama, y encima está mirando al espectador como desafiante, como diciéndole: mírame el chocho. Dato curioso, esta chica, esta prostituta, también era artista y se presentó a algunos concursos de pintura con Monet y lo ganó. Pero bueno, el caso, que me parece muy interesante este cuadro como un punto de inflexión
en la historia del arte un desafío al poder establecido, a los convencionalismos. En esta época, también en el mundo de la literatura, aparecen escritores como Baudelaire o Edgar Allan Poe, que son escritores que también son figuras que resultan ofensivas para los convencionalismos de la época, para la gente bien pensante de su época. También es verdad que estos escritores, como decía de Oscar Wilde, no es que hicieran una crítica muy concreta y específica de su época. O sea, tú puedes leer a Baudelaire, o puedes leer a Oscar Wilde, o puedes leer a Edgar Allan Poe sin tener ni idea de su contexto histórico, de qué gobierno, de qué partidos políticos estaban gobernando en su época, y tú no te vas a perder en ningún momento en su obra. No hay referencias históricas. Es más bien una actitud existencial, no tanto una crítica concreta al poder establecido del momento. Pero sí que es verdad que al menos pues ya no es esa exaltación del poder, ya no es retratar a un rey en su caballo en un gesto de poderío absoluto, o retratar escenas bíblicas o de la Virgen. Y dicho esto, voy a volver a pegar un salto y voy a volver al siglo XX. Voy a hablar de Andy Warhol. De Andy Warhol he elegido esta obra en concreta, este retrato de Mao. Pues lo que me parece interesante de este cuadro, y me parece interesante verlo desde un punto de vista global de la historia del arte, si cogiéramos, por ejemplo, cualquier retrato de Velázquez o cualquier fragmento representativo de la Capilla Sixtina, luego cogemos Olimpia de Monet y luego cogemos este cuadro de Andy Warhol, yo creo que podemos ver bien cambios en la historia del arte. O sea, si Velázquez retrataba al duque de Olivares en un gesto que lo exaltaba y lo enardecía, y luego Monet retrata a una prostituta desnuda en su cama, Andy Warhol retrata a Mao, que es el líder de la China comunista, y además lo retrata como si fuera una lata de sopa, o sea, como un símbolo del capitalismo. O sea, es la ironía total. Además, también eso me parece interesante, es que una de las cosas que hace que el arte tenga valor es su carácter único. O sea, si el David de Miguel Ángel se hiciera en moldes y se pudiera replicar, se pudiera multiplicar indefinidamente, el David de Miguel Ángel perdería valor. O sea, es la unicidad de la escultura lo que le da valor. Entonces Andy Warhol lo que hace es girar esto y de repente se pone a crear en serie, con una técnica que se llama seriografía. O sea, Andy Warhol también rompe ese carácter de unicidad de la obra artística. Entonces, no sé hasta qué punto Andy Warhol fue el primero en hacerlo, quizá no, es el primero del que yo tengo constancia, pero Andy Warhol yo creo que representa la época en la que vivimos, que es la época de la ironía y de la parodia. O sea, ya no sabemos qué es lo que va en serio y qué es lo que no va en serio. O sea, ya no solamente se trata de que haya que separar al artista de la obra, sino que hay que separar la obra del mensaje de la obra. En el cine, por ejemplo, hemos pasado de hacer propaganda del patriotismo estadounidense, o hemos pasado de contar historias que son la forja del héroe para contar historias que son la forja del villano. O sea, hay muchísimas películas que lo que cuentan es la historia de un tipo normal y corriente que a través de una serie de acontecimientos se convierte en un gran villano. O sea, el Lobo de Wall Street es la historia de un ladrón sin escrúpulos. Rick and Morty es una serie en la que Rick mata sin ton ni son y sin ningún tipo de remordimiento. Y esto es una de las cosas que me llama mucho la atención, y es como que en algunos formatos artísticos, por ejemplo el cine o las series, la gente asume el carácter irónico y paródico y este juego entre qué va en serio y qué no va en serio. O sea, la gente es capaz como de distinguir la obra del mensaje de la obra y valora el carácter estético del producto artístico, y en cambio en otros formatos artísticos no. Caso claro, el stand-up comedy. Esto me recuerda a una vez que estaba hablando con el cómico Charlie Ander, un cómico de Madrid, que me dijo que la gente ve el stand-up comedy con un cierto carácter de columna de periódico, un poco una crónica de su época o de la vida del autor, porque muchos autores de columnas periodísticas muchas veces hablan de cosas personales. Escritores como Juan José Millas o Pérez Reverte o Juan Morel de Prada no únicamente se dedican a hablar no únicamente abordan noticias, también cuentan cosas suyas personales. Entonces, como la gente ve el stand-up comedy como algo que no es puramente artístico, sino que tiene un cierto carácter de columna periodística, le exige una cierta decencia moral, por decirlo así. Entonces, cuando un cómico va a hacer chistes muy perversos, creo que tiene que hacer un gran esfuerzo
para romper esa concepción que tiene el público de la comedia o del stand-up comedy. Y entonces yo creo que una de las grandes virtudes de cómicos como Jimmy Carr o Anthony Jeselnik es que son capaces de romper esa concepción con la que llega el público al stand-up y llevarlos a un terreno puramente artístico. O sea, romper por completo ese carácter de columna periodística y llevarlos al terreno de la ficción. Como digo, la historia del arte, hasta la bohemia en el siglo XIX y luego el siglo XX, tenía más bien una actitud o bien acrítica hacia el poder establecido o directamente era una exaltación del poder establecido. Bien, entonces, a mí este debate de que si la comedia, si no tiene una actitud crítica hacia el poder establecido, pues es un arte de menos valor, me parece totalmente absurdo. El debate sobre si los chistes o los chistes perversos, por llamarlos de alguna forma, como que contribuyen al mal del mundo, yo creo que es un debate que a día de hoy no tiene una respuesta y todo el mundo se va a basar en sus propios prejuicios, en qué le gusta, qué no le gusta o qué le ofende a nivel personal. A mí este debate me recuerda a la figura del pato conejo, que la usó, no recuerdo qué filósofo de la ciencia, para hablar de, bueno, cómo distintas personas viendo exactamente lo mismo ven cosas distintas. Algunos ven un conejo aquí y otros ven un pato. Entonces, hay gente que ve en esos chistes una complicidad con el mal y otros pues que los ven desde un punto de vista pues puramente estético o artístico y que pueden tener un mensaje. Es verdad que puede tener un mensaje, pero es un mensaje inocuo, es un mensaje que no está ahí para convencer a nadie de nada. Igual que Martin Scorsese, cuando hace el logo de Wall Street, no está intentando convencer a sus espectadores de que se dediquen a robar a gente para hacerse millonarios. O sea, no hay que separar al artista de la obra, sino hay que separar el mensaje de la obra. De hecho, yo creo que el humor negro es intrínseco a la naturaleza humana. O sea, creo que algunas personas lo hacen en la intimidad y otras personas pues lo hacen en un escenario. Pero creo que el humor negro forma parte de la naturaleza humana y ya haré otro vídeo sobre este tema. Así que bueno, si os ha gustado, dadle like, suscribiros y seguiré haciendo vídeos de comedia. Ah, bueno, y como digo siempre, tengo un perfil de Ko-fi por si queréis apoyar el canal económicamente. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Ahora sí, fin.